Historias de horror del libre mercado. Miren, últimamente me ha tocado que me caigan por Twitter, porque lo hacen por Twitter además, no les funciona de otro modo, a un montón de libremercadistas de estos que dices tú, oye, pero es que el libre mercado tiene este problema. No, es que eso debería ser libre. Hijo, pues que la venta de drogas debería ser libre. Chico, estás defendiendo que un tipo produzca drogas y se las venda a menores de edad. Porque un mercado sin regular es un mercado sin regular. Es decir, es el mercado el que decide. No hay nadie que le pueda decir no le vendas a niños. A la venta de armas debería ser completamente libre, por supuesto, en todo el mundo. De veras hay gente así de loca. Y bueno, lo único donde se paró fue en la trata de personas. Ya me preguntaba yo por qué la trata de personas no le gusta, si le gusta todo lo demás, ¿no? Si al fin y al cabo estás destrozando vidas, destrozas vidas con las drogas, destrozas vidas con las armas y destrozas vidas esclavizando a otros para que sean niños que hacen alfombras, para que sean mujeres esclavas sexuales, que no son prostitutas, son esclavas sexuales, o para que trabajen en el campo, ¿no? Tenemos casos de esclavitud en África y también, por desgracia, en República Dominicana, hasta donde sé, y en otros países muy preocupantes, además de la esclavitud sexual que está presente en toda Europa y que debería combatirse con mucha más intensidad. Pero bueno, es lo único que no les parece necesario. Pero es que, mira, hay un problema. El libre mercado también implica la venta de medicamentos, de pseudomedicamentos, de cosas que la gente dice que sirven. Es uno de los mercados probablemente más regulados que tenemos en todos los países. En todos los países, incluso en los más ultralibertarios. Hay un reglamento de tú no puedes decir que esto cura tal cosa si no has demostrado A, su eficiencia, y B, que no tenga efectos colaterales graves. Es decir, que el beneficio sea superior al riesgo. ¿Por qué? Porque todo tiene efectos secundarios, salvo las cosas que no hacen nada. Sus efectos secundarios son otros. Por ejemplo, si usas homeopatía, pues no tiene efectos. Si usas mucha homeopatía, pues tienes riesgo de diabetes. Pero la homeopatía no hace nada. Entonces el único riesgo es que abandones tratamientos que sí son útiles a cambio de un tratamiento homeopático que no va a tener ningún efecto sobre tu enfermedad, porque hemos demostrado que ningún medicamento homeopático, a las diluciones que utilizan los homeópatas, puede tener ningún efecto sobre el cuerpo. Si tienes alimentos para el cáncer, los efectos secundarios tampoco serán muchos, ¿no? Si comes alcachofa, remolacha, naranja, ajo, brécol, manzana, que no me gusta, de ahí me gusta todo, mira, qué rico. Si tú comes esto, pues no tendrás efectos secundarios muy graves, ¿no? Pero salvo que no te atiendas para el cáncer y te mueras de cáncer. Y si utilizas otra cosa que tampoco sirve para nada, que es la acupuntura, el único efecto colateral puede ser que se pase de entusiasta el acupuntor y te llene de agujas y acabes con agujas en los pulmones o en el hígado, como le has pasado a algunas personas, pero en la mayoría de los casos no hace nada. No hace absolutamente nada la acupuntura. Pero, ¿tiene alguien derecho a vender esto como si fuera beneficioso para la salud? Deberíamos defender, como defienden los libremercadistas, que no haya ninguna regulación en el mercado de la salud. Las historias de horror del libre mercado en ese sentido son aterradoras. La multitud de personas que han muerto por no atenderse. Y no hablamos de gente común y corriente de esta, como uno que anda por la calle y nadie lo saluda. Estamos hablando de Steve Jobs, por ejemplo. Estamos hablando de gente que le ha entregado su vida a una creencia sobre salud que le ha costado la vida. O le ha costado tener efectos gravísimos. Todas las historias de gente que resulta dañada por el uso de pseudomedicinas, de falsas medicinas, de lo que llaman medicina alternativa, que no es alternativa a nada. Todas las personas que son perjudicadas por eso son historias de horror del libre mercado.
Y nada podría ser peor que no regular que desregular completamente el mercado de los medicamentos. Y esto lo querían hacer el de los Chicago Boys, que por cierto, Milton Friedman, que por cierto es el que escribió el ensayo El neoliberalismo y sus perspectivas. Pues los neoliberales dicen que ellos no se definen como neoliberales porque eso lo inventó la izquierda, que no, que el neoliberalismo no es cierto. Es una palabra que les han endilgado. No, no es cierto. Hay un ensayo de 1952 de Milton Friedman donde dice cómo debe ser el neoliberalismo, que es la recuperación del capitalismo, la laissez-faire. La laissez-faire es dejar hacer, dejar pasar, la desregulación absoluta de todas las actividades económicas y que éstas se regulen solas con... por cierto, esta ya la encontramos el otro día. Un segundo. La mano invisible del mercado, hemos logrado visibilizarla. Tenemos aquí la mano invisible del mercado, con la sangre de los casos de horror que tiene. A ver, que no todo el libre mercado es horroroso, pero el mercado tiene que estar regulado por las sociedades y los estados. Entonces tenemos, aquí luego haremos que corra un poco por aquí. Salude la mano invisible del mercado. Bueno, pues lo que decía Milton Friedman, y hay un video de él que en YouTube mismo lo pueden consultar, donde está frente a la Agencia de Medicamentos de Alimentos y Medicamentos, diciendo esto debería cerrarse y que se regulen por el mercado. Es decir, la gente toma un montón de mejunjes, de pócimas, de remedios, de cosas que le recomiendan, de medicamentos que hacen las farmacéuticas y que los tiran al mercado sin que nadie los controle. Y bueno, ya la gente va viendo quiénes se mueren, quiénes no se mueren, y entonces va eligiendo y decidiendo por la vía del mercado, comprando o dejando de comprar, cuáles son los medicamentos que se quedan en el mercado. Lo cual a mí me parece absolutamente delirante, porque tú no puedes opinar así sobre algo de lo que careces de todo conocimiento. Es como elegir cómo construir los aviones en base al mercado. Es decir, ¿qué es lo más barato? ¿Cómo sabes que no se va a caer un avión? ¿Cómo sabes de ingeniería para tú como comprador de un billete de avión si te dicen, pues puedes usar este avión, no puedes usar este es más barato? Pues ya, el más barato es el mejor, ¿no? Si te mueres, pues ya los que vienen después de ti dirán, no, ese avión no, porque se caen. Cuando tienes información sólida, real, efectiva, demostrada, de que un medicamento tiene una utilidad o no la tiene, o es útil pero es peligroso porque tiene efectos secundarios, etcétera, etcétera, ¿cómo es razonable pensar que no se debe regular eso, que la sociedad no debe decir, yo voy a tomar el conocimiento científico y voy a aplicarlo de manera tal que no se pueda vender aquello que no se haya validado de acuerdo a unas reglas mínimas? Pero es una incoherencia tan grande. Los que defienden, y eso es muy divertido, los que defienden la libertad por ejemplo, de no vacunarse, son los mismos que defienden la libertad de que te metas antiparasitarios de caballos o blanqueador industrial, que nunca se ha probado que tenga ningún beneficio, pero no están de acuerdo en utilizar una vacuna que se ha aplicado ya unas 6 o 7 mil millones de veces sin que pase absolutamente nada de todo aquello que nos dijeron. Cada desastre de todas las pócimas que a lo largo de la historia se han vendido sin que sirvieran para nada y que solo han sido negocio de unos cuantos vivos. Las historias como la de Coté en España, el que llegaba a operar gente en una cocina, diciendo que era cirujano. Las historias de los que piden a la gente que deje su atención médica, sus quimioterapias, su radioterapia, para utilizar un sistema alternativo de biodescodificación. Por cierto, les recomiendo mucho, a ver si lo pongo en la descripción, un reportaje que ha hecho Fernando Cervera junto con Javier Cabanillas, donde se fue a fingir enfermo de cáncer a ver cómo actúan realmente estos desgraciados asesinos. Entonces, cada víctima de esto, cada víctima que sufrió por culpa de una
práctica médica no regulada, no validada, no aprobada y además no perseguida como debería ser perseguida por el Estado, es una víctima de las historias de horror, pues, del libre mercado.